Compañeros, el día de hoy tenemos el gusto de presentar a uno de los alumnos, de los exalumnos de la maestría en Ciencias Matemáticas y Aplicadas de la UAM Iztapalapa, que es Gonzalo Colín Cerón. Como ya justo mencionaron, algunos de ustedes ya lo han visto por ahí y, en los pasillos de la UAM. Y bueno, él está actualmente trabajando en Hacienda. Hoy nos va a presentar la exposición de optimización de portafolios en mercados completos e incompletos. Entonces, te cedo, Gonzalo, la voz y el micrófono para que nos des amablemente tu exposición. Muchas gracias de antemano, Gonzalo. Bueno, pues muchas gracias a usted por la invitación, muchas gracias a todos por su atención y bueno, como comentaba el doctor, yo hice la maestría en la UAM Iztapalapa en matemáticas aplicadas y me enfoqué en la línea de finanzas matemáticas que se ofrece ahí. Yo sé que en el departamento pues hay como muchas líneas y entonces en este tema en particular que se va a tratar voy a intentar ser como lo más claro posible en cuanto a los términos de finanzas, porque no todos andamos como en las mismas líneas, y y bueno, enfocarme un poco más en el tema de la optimización. Entonces, el tema justamente es la optimización de portafolios en mercados completos e incompletos y solamente me voy a enfocar en el caso de discreto, que consiste en un espacio de estados de dimensión finita. Entonces, voy a comenzar aquí hablando brevemente de lo que consiste la plática. Este tema de optimización de portafolios, pues es relativamente nuevo, pero sí ya lleva sus años que se está estudiando. Y el enfoque que yo voy a presentar el día de hoy es uno que desarrolló principalmente el doctor Walter Scharhemeyer, en conjunto en uno de los trabajos con Dmitry Krankov. Y se va a seguir la presentación que hace en uno de sus artículos que sintetiza el trabajo de otros dos artículos que tratan mercados incompletos en dos casos que vamos a ver más adelante, que es cuándo se permite y cuándo no se permite que haya riquezas negativas. Y bueno, antes que todo, pues voy a introducir como un marco general de finanzas, para que se conozcan como los elementos con los que se va a trabajar y resulte como más comprensible todo. Entonces, voy a iniciar por ahí. Los elementos básicos que se necesitan en un mercado en un modelo de un mercado financiero discreto, va a ser discreto porque vamos a observar que se va a hacer en un conjunto de tiempos. Vamos a tomar en este caso se le dice horizonte de tiempo finito hasta un tiempo t, iniciando la inversión en un tiempo cero. Entonces, en total se trata de temas, son tiempos en los que se puede operar. El mercado está definido sobre un espacio de probabilidad que contempla un espacio de estados finito. Esto es, lo que representa el espacio de estados son los eventos que se pueden presentar en el mundo, digamos, y que van a determinar los precios de los instrumentos financieros en los que se puede invertir, de los que se compone el mercado que vamos a definir. Junto con este espacio de estados finito, se contempla una medida de probabilidad, vamos a denotarla por P, esta medida original que tenemos, que está definida sobre el espacio de estados y una sigma álgebra de este espacio de estados.
F, la vamos a denotar. Otro elemento muy importante es una filtración. A grandes rasgos, una filtración es como una sucesión de particiones de la información conforme va avanzando el tiempo. Que eso es lo que nos va a representar en estos mercados financieros. Cada uno de estos conjuntos, bueno, sigmas álgebras f de t, f sub t, lo que representan es la información que hay disponible para el inversionista en cada momento. Cuando inicia la operación en el tiempo cero, lo que se tiene es que todos los eventos son posibles y conforme va avanzando el tiempo, se van descartando algunos eventos que ya no se van a poder alcanzar y se va quedando uno con otros eventos. Eso es lo que nos representa la filtración, que es muy importante. Y finalmente necesitamos un proceso de precios que vamos a denotar con la letra S. Este proceso de precios lo que nos indica es, vamos a tener aquí, como dicen los índices, D más un instrumentos financieros en los que vamos a invertir. Y el subíndice T nos va a describir el momento en el tiempo en el que se tiene ese precio. Entonces, al primer elemento que vemos con el índice 0, ese va a representar el precio de un instrumento, o más bien una cuenta bancaria, o habitualmente, o un bono, es lo que se toma como el instrumento libre de riesgo. Siempre cuando se va a armar un portafolio de inversión, necesitamos poner una parte de nuestro dinero en un instrumento que no tenga mucho riesgo, o prácticamente no tenga riesgo, y el resto de los D instrumentos que tenemos aquí, de S1 hasta SD, son instrumentos con riesgo, que como tienen mayor riesgo, también lo que uno espera es que puedan ofrecer un mayor rendimiento. Entonces, el objetivo es encontrar cuál es, en este caso, el valor final que nos va a optimizar la utilidad que nos puede generar un portafolio contemplando estos D instrumentos. Entonces ahora definimos qué es una estrategia de inversión. Una estrategia, vamos a denotarla con la letra H, es un proceso que nos va a tener también para los mismos D activos con riesgo. Lo que nos va a indicar es la fracción o la porción de nuestro dinero que vamos a invertir en cada uno de nuestros activos en el tiempo T. Y esto pues puede ir variando conforme va el tiempo, vamos reasignando el dinero que le pongo a cada uno de los activos de tal forma que al final se me optimice mi utilidad. Antes, algo muy importante, lo que vamos a considerar aquí es que el precio del activo del bono, de la cuenta bancaria, el activo sin riesgo, lo podemos considerar como que vale 1, un 1. ¿Eso por qué? Porque siempre se puede poner todos los precios en términos del precio del valor del bono, y entonces al final cuando yo divido, por ejemplo, todos mis precios entre el valor del bono, pues el bono entre su propio precio me da 1. Y si yo asumo que se va a mantener constante con ese precio 1 durante todo el tiempo, lo que yo estaría asumiendo es que, bueno, que la tasa de rendimiento en este caso sería constante y en realidad no da un rendimiento. Pero bueno, todo esto es para simplificar la notación. Es por eso que se va a considerar, porque lo que se hace siempre es evaluar a los portafolios en términos de precios descontados. Entonces, este supuesto de que nuestro precio del bono sea 1 nos va a facilitar toda esa notación. Vamos ahora a verlo. Se define un portafolio autofinanciable
lo vamos a denotar con pi, como un par en el que necesitamos indicar X es nuestra riqueza inicial, el valor con el que vamos a nosotros a empezar nuestra inversión, y el proceso H, que me determina el, la parte del dinero que voy a invertir en cada uno de los activos a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a definir un nuevo proceso, que es el valor de este portafolio, y lo vamos a denotar con X sub t. Estas variables X sub t están dadas de esta forma. Lo que hacemos es nuestra riqueza inicial más podremos verlo, esto es como, bueno, en este caso, para términos generales, decimos, vamos a integrar el proceso de la estrategia con respecto del proceso del precio. Pero bueno, en este caso que es discreto y donde se puede ver mucho mejor qué es lo que está pasando, esta integral estocástica la podemos ver como una suma, la suma que está aquí abajo, en donde nosotros decimos, este HS es el producto de las entradas de estos dos procesos conforme avance el tiempo hasta el tiempo t. Eso es cómo va variando lo que yo voy invirtiendo conforme al precio, esas combinaciones, y la X que estaba afuera, esta X minúscula que está sumando primero, es la riqueza inicial. Esta también, en una versión más general, se vería afectado por el precio del bono, pero ya acordamos que se va a hacer 1, entonces por eso aquí no se ve, y esto es lo que nos simplifica nuestra notación. Bueno, el problema que vamos a tomar, que es la optimización mediante un enfoque de optimización convexa, requiere hacer un cambio de medida de probabilidad, de la medida P que comentamos en un principio. Esa es la probabilidad que estaba en nuestro espacio. Pero vamos a definir unas nuevas medidas que nos van a ayudar a evaluar, que hacen más fácil el evaluar nuestros portafolios y encontrar la solución de nuestro problema. Se dice que una medida de probabilidad Q es equivalente a la medida de probabilidad P si se anulan en los mismos eventos. Es decir, los mismos eventos o conjuntos que podemos encontrar de información en nuestra sigma álgebra, si tiene probabilidad nula, o sea, eso, digamos, es como imposible, digamos, o improbable, para la medida P, también lo debe ser para la medida Q y viceversa. También el hecho de que se anulen en los mismos conjuntos, pues por las propiedades de las medidas de probabilidad, también lo que nos dice es que los eventos seguros son los mismos. Si hay un evento que es seguro bajo la medida de probabilidad P, también es seguro bajo la medida de probabilidad Q. Eso es que dos medidas de probabilidad sean equivalentes y ambas van a estar definidas sobre el mismo espacio medible de nuestro espacio de estados original omega y nuestra sigma álgebra. Ahora, el conjunto de medidas de probabilidad equivalentes a la probabilidad P lo vamos a denotar con esta letra M. Esta letra E indica que es equivalente al conjunto y va a depender de nuestro proceso S. ¿Por qué? Porque vamos a decir que una medida equivalente es una medida martingala si es nuestro proceso de los precios, es una martingala bajo esta medida de probabilidad Q. En términos prácticos, rápido, una martingala lo que me diría en un proceso es que, bueno, por ejemplo, en este caso, que es un proceso justo para los inversionistas. Cuando se piensa, por ejemplo, que se va a
hacer una compraventa de un activo o para, se utilizan también, por ejemplo, en juegos de azar. Lo que nos dice una martingala es que sea un proceso justo, que el valor esperado de la riqueza que yo pueda tener en un futuro sea el mismo con el que estoy empezando. O sea, que en la esperanza yo pueda tener ganancias, pueda tener pérdidas, pero en la esperanza yo me voy a mantener con la misma riqueza. Eso es justo para quien compra y para quien vende, es el precio justo. Eso es lo que nos interesa, por eso necesitamos una medida Q, porque se van a nosotros querer comprar eh, este, algún alguna acción o lo que sea, nosotros necesitamos tener un precio justo que nosotros vayamos a pagar y que la contraparte esté dispuesto a vendernos por ese precio, que la esperanza de la pérdida y ganancia para ambas partes sea la misma. Bueno, me detuve aquí un poco más porque es muy importante este término de la medida martingala equivalente. Los vamos a conocer como medida martingala. Y bueno, vamos a pasar a otro concepto muy importante en los portafolios, que es eh, las oportunidades de arbitraje. En un portafolio, en un mercado, se dice que hay una oportunidad de arbitraje si existe alguna estrategia de inversión. Bueno, a decir, en realidad se habla sobre reclamos contingentes, que es lo que puede valer mi portafolio al final. Si existe alguna forma en la que yo pueda, con una riqueza inicial cero, por ejemplo, tener la esperanza, una esperanza positiva de que mi riqueza al final sea estrictamente positiva. Entonces, lo que dice aquí es que el valor al tiempo cero del portafolio sea cero y que el valor al tiempo final, la variable aleatoria, sea no negativa. Eso quiere decir que sí, al final puede valer cero, pero también puede tener valores positivos. Y lo que me dice el tercer elemento, que es la esperanza del valor, es estrictamente positiva, me dice que al menos en uno de los eventos hay probabilidad positiva de que yo, habiendo iniciado con riqueza cero, termine generando riqueza. Y lo que es muy importante es que sea positivo, quiere decir que no hay probabilidades de que yo pierda, entonces no hay riesgo. Esa es la cuestión, poder generar riqueza a partir de iniciar con cero y sin correr riesgo de pérdidas. Eso es una oportunidad de arbitraje, porque es importante, se tiene que, en caso de que si un mercado financiero, que como en el que vamos a trabajar, satisface que no existan oportunidades de arbitraje, entonces van a existir medidas martingala, que son las que necesitamos nosotros para poder resolver nuestro problema. Entonces, los mercados sobre los que nosotros vamos a trabajar, necesitamos que cumplan esta propiedad de que no haya oportunidades de arbitraje. Muy bien. Ahora ya para plantear el problema, necesitamos una medida de desempeño que nos diga, ok, tú quieres optimizar un portafolio, pero o sea, ¿qué es lo que quieres optimizar? ¿Cómo vas a determinar que una estrategia de inversión es mejor que otra? Lo que nosotros vamos a ocupar es la función de utilidad. La función de utilidad lo que refleja es las preferencias de un inversionista ante el riesgo. Porque no solamente se trata de, pues voy a maximizar la riqueza hasta donde yo pueda. No, porque siempre va implícito un riesgo. Y entonces la función de utilidad lo que refleja es cómo reacciona ese inversionista ante el riesgo. A mayor riesgo puede haber una probabilidad de mayor ganancia, pero tal vez no estoy dispuesto a correrlo o sí hasta cierto punto. Eso es lo que nos dice la función de utilidad. Nuestra función de utilidad en este caso va a ir de los reales y a los reales, esta parte de los reales extendidos con menos infinito.
Este, y necesitamos que se cumpla, que esta función de utilidad cumpla unas condiciones que les decimos de regularidad usuales para poder trabajar con ella. Que sea creciente en R, continua en todo el dominio en el que mayor que menos infinito, diferenciable y estrictamente cóncava en el interior de esa parte del dominio de la función U. Cuando nosotros vamos a ver la derivada en el límite hacia cuando x se va al infinito, nuestra derivada se va a cero. Y vamos a revisar dos casos en el otro extremo. Vamos a ver que el dominio de nuestra función de utilidad puede venir aquí de cero a infinito o todos los reales. Esto de los reales es que nos va a permitir riquezas negativas, que es lo que comentaba yo en un principio. Estos dos casos los trabaja Schackermayer en dos artículos por separado, porque tiene sus particularidades el caso de tener, de permitir riquezas negativas. Entonces, en el caso de que se permitan riquezas negativas, pues nos vamos a fijar en el límite cuando la derivada de la función hacia menos infinito. Y si solamente el dominio va de 0 a infinito, entonces nos vamos a fijar en el límite en 0. Y entonces en esos límites de la derivada nos vamos a ir al infinito. Ok, ahora, nuestro problema, ¿cuál es entonces? Nosotros lo que buscamos es maximizar el valor esperado de nuestra utilidad, pero ¿de quién? De la riqueza terminal. Voy a buscar la riqueza terminal óptima con la que la utilidad del inversionista se maximice en cuanto al valor esperado. Nosotros, como estamos en el caso discreto, lo podemos expresar esta esperanza con estas P sub n, que estas P sub n lo que nos denotan es la probabilidad de cada uno de nuestros eventos omega n, que habíamos dicho que son los n eventos posibles que hay en un principio en el mercado para el valor final. Y nuestra restricción es que el valor esperado de esa riqueza terminal sea menor o igual a la riqueza con la que estoy iniciando. Entonces, y aquí nosotros hay que observar que este valor esperado es ahora sobre la medida Martingale-Q que nosotros necesitamos. Por eso necesitamos que este mercado en el que vamos a trabajar cumpla la propiedad de no arbitraje para que exista al menos una medida de probabilidad Martingale y con ella vamos a poder garantizar esta restricción del presupuesto que tenemos. No podemos invertir, bueno, la esperanza de nuestra riqueza terminal tiene que ser menor o igual al valor con el que estoy iniciando. Muy bien, ahora vamos a comenzar en cómo se resuelve este problema. Para resolverlo se plantea el lagrangiano, que en este caso nosotros observamos, pues ahí tenemos la función optimizar, tenemos de esta parte la parte de la restricción y nuestro multiplicador de Lagrange, que lo vamos a denotar con la letra Y. Aquí, bueno, usualmente se denota con lambda, lo vamos a denotar con Y, porque se busca hacer como un énfasis en la relación que existe entre esta Y nuestra riqueza inicial X, que más adelante vamos a ver cuál es esa relación. Entonces, también con la versión que vamos a trabajar, que vamos a estar trabajando del lagrangiano, es la de abajo, que se llega ya con una factorización, y esa es la que nos va a interesar, porque si nosotros nos fijamos en lo que está dentro del paréntesis de la ecuación de abajo, observamos que tenemos la utilidad del evento xn, que en este caso xn es la evaluación de esta variable aleatoria que nos dice el valor del portafolio a tiempo final, pero ya evaluado en alguno de los posibles eventos en omega n. Eso es xn. Y aquí
les pido observar el otro sumando, YQN entre PN, que estas son las probabilidades de los eventos bajo las medidas de probabilidad Q y P, y también va ahí con Xi N. Ahora, se va a definir esta siguiente función, que esta función psi va a ser nuestra función del problema dual, es la que nosotros vamos a minimizar. Entonces, lo que es muy importante del trabajo, de este enfoque de Schaerer-Mayer, es que un problema que puede complicarse mucho, se puede resolver de una forma mucho más sencilla al poder aprovechar las características que tiene al ser un problema de optimización convexa. Nosotros lo vamos a cambiar aquí a este problema dual, a este problema, sí, al problema dual, que va a ser un problema de optimización lineal y va a ser mucho más fácil resolverlo. Entonces, planteamos esta función psi de y, que lo que hace es, digamos, nos va a maximizar, es el supremo del lagrangiano, que el lagrangiano depende de todas las posibles riquezas terminales y de mi multiplicador. Ahora, si nosotros observamos lo que teníamos anteriormente, esta suma que teníamos en el lagrangiano, de estos n sumandos, se pueden convertir en n problemas independientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de esos problemas se resuelve de forma independiente y su maximización nos va a llevar a la maximización del problema original, de la función original. Entonces, para resolver estos problemas, estos n problemas independientes, se introduce la función b, que es una función, es la función conjugada. Así se define la función conjugada para una función cóncava, que en este caso es nuestra función de utilidad u. Vamos a decir, el parámetro es eta, y la función conjugada es el supremo de la función de utilidad evaluada en nuestra variable, que en este caso va a ser de nuestra riqueza terminal, menos el parámetro eta por la riqueza terminal. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta expresión y sustituimos eta por el sumando que tenemos, me voy a regresar, en estos n problemas, el factor que acompaña a la xi n es yqn sobre pn. Eso es lo que nosotros vamos a sustituir por beta, y entonces nos fijamos que podemos replantear la función psi como esta suma en la que nosotros tenemos la esperanza de la función b evaluada en este nuevo parámetro que es yqn entre pn, y se suma ahí el multiplicador con nuestra riqueza inicial. Y la restricción ahora solamente es que el multiplicador sea positivo. Entonces, este primer sumando de la función psi se le llama función de valor dual. Esta función que vamos a poner con v minúscula es solamente el primer sumando de psi, y lo que se queda fuera es el sumando xy. Entonces, si nosotros nos fijamos en la función b minúscula, que es una combinación de la función b, vamos a ver que como la función b, que es la función conjugada de la función cóncava u, b es diferenciable y estrictamente convexa, entonces su derivada tiene que ser creciente. Y al ser creciente, para la riqueza que nosotros buscamos, bueno, que tenemos inicial x, va a existir un único y gorro, que es nuestro optimizador. En este caso va a ser nuestro optimizador del problema dual, que cumple que la derivada evaluada de la función de valor dual evaluada en ese y optimizador es el único que nos da el valor menos x.
Esto lo podemos ver de cómo están definidas las funciones. Y bueno, entonces, si nosotros tenemos que Y es el único, bueno, es el minimizador del problema dual, vemos que la función de utilidad, bueno, en su derivada, va a alcanzar su óptimo en esta parte de solamente que tenemos aquí, que solo es y gorro por Qn sobre Pn. Si nosotros a la función inversa de U' la definimos, bueno, la denotamos por la letra I, nuestra función I, entonces nosotros podemos ver que nuestro optimizador lo encontramos al aplicar la función inversa de U' a este factor que teníamos de Y gorro por el cociente de nuestras probabilidades evaluadas en ese evento. Todo esto es para un solo evento de los n eventos omeguitas. Pero bueno, al final, eso es lo que ya se optimiza nuestra variable aleatoria de la riqueza terminal valuada en uno de esos eventos. Y bueno, de esta forma nosotros podemos verificar que el mínimo de nuestra función, que era nuestro objetivo minimizar del problema dual, va a coincidir con la evaluación de nuestro lagrangiano ya en los optimizadores, que son las xi gorro y nuestra y gorro. Aquí al final está indicado y gorro de x, porque denota que depende de la X, depende de nuestra riqueza inicial, se va a determinar ese valor Y, el óptimo. Y bueno, si nosotros nos regresamos a como teníamos planteado nuestro lagrangiano y verificamos con estas expresiones que nosotros encontramos para xi gorro, y gorro, vamos a observar que se cumple nuestra restricción inicial que teníamos de que la esperanza bajo la medida Q de esta riqueza terminal sea igual, bueno, era menor o igual que nuestra X, pero bueno, en nuestro optimizador el caso es que vamos a tener la igualdad con nuestra riqueza inicial X minúscula. Todo esto, como lo acabamos de revisar, contempló solamente una única medida de probabilidad martingala equivalente, que es nuestra Q. Eso, cuando en nuestro mercado hay una única medida de probabilidad equivalente, martingala, a esos mercados se les conoce como mercados completos. Ahora, existen otro tipo de mercados que se les llama incompletos, que es cuando nuestro conjunto de medidas martingala no consta de un solo elemento y de hecho consta de infinitas medidas de probabilidad que son equivalentes a nuestra medida original P. Lo importante que hace notar en el trabajo Schaerer-Mayer es observar que este conjunto de medidas martingala equivalente se trata de un polítopo convexo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es trabajar, o lo que se hace es contemplar solamente como los vértices de este polítopo convexo y a través de ellos es como nosotros vamos a encontrar una nueva expresión para nuestras medidas de probabilidad, para definir nuestras medidas de probabilidad óptima, que se puede encontrar una medida de probabilidad óptima, y entonces aquí en este caso el problema de optimización varía. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que contemplar todas las medidas de probabilidad equivalentes que pueda haber a la medida P, y habrá una riqueza terminal y una medida de probabilidad
que nos optimicen esa esperanza de la riqueza terminal, de la utilidad de la riqueza terminal. En este caso vamos a decir que hay m, que vamos a denotar por m al número de los puntos extremos del conjunto de las medidas de probabilidad Martín-Gala, y se plantea así el problema con esta expresión que tenemos aquí. Y entonces, para poder resolverlo, ahora lo que vamos a hacer es meter m multiplicadores de Lagrange. Estos multiplicadores van a ser no negativos. También estos, para cumplirle con las condiciones de KKT, de Kohn-Tucker, y lo que vamos a observar, nosotros aquí vamos a hacer un cambio con estas multiplicadores eta t. Vamos a hacer este cambio al denotarlo como una y. Nuestra suma que tenemos aquí de nuestros multiplicadores eta m, y también vamos a trabajar con la suma de las medidas de probabilidad que se reflejan aquí en el lagrangiano, de tal forma que vamos a obtener una reinterpretación del lagrangiano que tenía m multiplicadores, pero ahora se puede escribir como una versión muy parecida a lo que se tenía en el caso completo, contemplando esta y. Entonces ahora vamos a definir también una función dual para resolver el problema dual, también lo vamos a anotar por sí, pero en este caso lo que se tiene que optimizar es tanto en y, que no es nuestro multiplicador, como en q, que es la medida de probabilidad, cualquier medida de probabilidad de nuestro conjunto. Entonces lo vamos a hacer en dos etapas. Vamos a definir como psi de y al ínfimo de la función psi de yq sobre todas las posibles medidas de probabilidad. Y entonces vamos a tener una expresión similar de la función psi a como lo teníamos en el caso completo. Y encontramos una expresión muy similar de nuestro optimizador del problema primal, como en el caso completo, que es esta psi n gorro, que también es con la función inversa de la u', pero en este caso lo que hay que observar es que la Qn que viene aquí es una Qn gorro, que es la que nos ayudó a minimizar primero, en el primer paso de la función dual psi. Y bueno, entonces, espero haber hecho, intenté ser lo más claro posible con los elementos de los mercados y con los problemas, en cómo se plantean y cómo se resuelven. Para dar una idea un poquito más clara, planteé aquí un par de ejemplos de mercados financieros que son muy sencillos, con una función de utilidad también muy sencilla, que es la función de utilidad logarítmica. En realidad, este enfoque sirve para trabajar mercados mucho más complejos con otras funciones de utilidad. Esto solamente lo va a hacer para intentar ejemplificar todo lo mencionado anteriormente de una forma muy clara. Entonces, vamos a trabajar primero con un mercado del primer caso que se vio, que es el mercado completo, y se le llama el modelo binomial. Lo que vamos a tener aquí, vamos a considerar solamente dos activos. Vamos a considerar nuestra cuenta bancaria y un activo de riesgo solamente, cuyo precio se va a ver reflejado por la variable ST. Y este precio lo que va a hacer es, va a haber un precio inicial S0, positivo, y que ese precio, en cada momento de los siguientes tiempos, lo que puedo hacer es incrementar o disminuir. Y puede incrementar o disminuir por un factor, incrementa por un factor U o disminuye por un factor D, ambos positivos, de entre 0 y 1 para que lo haga disminuir y U mayor que 1 para que lo haga crecer. Entonces, en cada tiempo, nuestro activo el precio de nuestro activo le pueden pasar dos cosas. O crece por un factor U o decrece por un factor D. Y eso va a pasar durante nuestros T tiempos de nuestro horizonte de tiempo finito.
Entonces, lo que necesitamos aquí nosotros es definir unas variables, unos procesos que tienen distribución binomial. En este caso es la n. Esta n sub t lo que nos dice es el número de incrementos que ha tenido el precio hasta el tiempo t. Nos cuenta cuántos incrementos lleva y lo que hace para, si nosotros nos fijamos en el modelo del precio binomial, en la D nosotros tenemos t menos nt, que es hasta el tiempo t, cuántos decrementos ha tenido, pues t menos nt. T tiempos menos el número de incrementos, eso me da el número de decrementos. Esta variable nt tiene vamos a ver que tiene esta probabilidad de que se ve como la suma de t variables x, que son Bernoulli, que pueden valer 1 o 0 con una probabilidad p. Y entonces abajo tenemos la distribución de probabilidad de los precios para cada evento de los omega n. Entonces, nosotros lo que buscamos primero es verificar que este modelo que estamos platicando en realidad es un modelo completo. Decíamos que un modelo sea completo, bueno, es si tiene una única medida martingala equivalente. Entonces, primero vamos a ver qué necesita una medida de probabilidad Q para hacer una medida martingala en este mercado. Y lo que necesita es que la esperanza, esto es tal cual, para que sea martingala de nuestro proceso S, pues que la esperanza del proceso al tiempo t más 1, cualquiera de los tiempos t de 0 hasta t menos 1, que la esperanza, dada la información que se conoce hasta el tiempo t, sea el mismo precio que tenemos al tiempo t. O sea, si yo en el tiempo t tengo un precio S, con la información que tengo hasta ese momento, yo lo que puedo saber es que el valor esperado del precio para el siguiente tiempo es que se mantenga. Esto quiere decir que las probabilidades de que aumente y que probabilidades de que disminuya al final hacen que sea un precio justo. Si hay probabilidad de que suba el precio, hay probabilidad de que baje, pero en esperanza el precio se va a mantener. Bueno, dando la notación que teníamos del precio en términos del precio inicial, podemos escribir la esperanza de ese precio como se ve en la siguiente ecuación. Y si nosotros planteamos lo que vamos a hacer aquí nosotros es ver el precio de cada tiempo t, lo vamos a reflejar en términos del precio inicial y de nuestros valores conocidos U y D, y la probabilidad de que incrementen por U o de que decrementen por P. Y bueno, como ya me pasé algo de tiempo, voy a irme un poquito rápido. Simplemente, nosotros vamos a llegar a que la condición que tiene que cumplir la medida Q para hacer una medida martingala es este valor que tenemos hasta abajo. 1 menos D entre 1 menos D. Como nosotros podemos ver, esa no depende del tiempo y es una constante. Entonces, la condición que tiene que cumplir una medida de probabilidad es que nos dé este valor. Entonces, esa medida de probabilidad tiene que ser única porque la condición que tiene que cumplir, pues es una constante. Entonces, toda la que la cumplan, pues va a ser la misma. La función de probabilidad es única y por lo tanto el modelo es completo. Bueno, entonces nosotros vamos a identificar la forma de la medida martingala. Vamos a encontrar su distribución bajo nuestro proceso, la distribución S bajo la medida Q. Vamos a plantear el problema de forma exactamente como lo vimos en la explicación del caso completo.
maximizar la esperanza de la función de utilidad, que en este caso ya le ponemos nombre, que es la función logaritmo, y con nuestra restricción presupuestaria, vamos a plantear el lagrangiano, vamos a definir nuestra función del problema dual, que lo separamos en estos n problemas independientes que nosotros habíamos visto, que era la función de utilidad de nuestra riqueza terminal, menos este otro factor, y estas formas que se va a separar en n problemas independientes, vamos a ocupar nuestra función conjugada que habíamos visto, que en este caso, cuando nosotros ya tomamos una función de utilidad en particular, que es esta, la del logaritmo, vemos que ya podemos saber quién es esa función conjugada. Para la función logaritmo, su función conjugada es el logaritmo de 1 entre su argumento menos 1. Esto ya nos va a ayudar. Nosotros lo que necesitamos ahora era la función del valor dual, la v minúscula, que es la esperanza de esta función conjugada v mayúscula. Tomamos esa esperanza y entonces podemos encontrar la v minúscula. Derivamos y sabíamos que un único valor y es el que me va a dar, en este caso, menos x. Entonces, creo que por ahí me faltó un signo, pero nos tiene que dar menos x, de forma que el optimizador, en este caso, nos queda como, del problema dual, es y gorro es igual a 1 entre x. Y nosotros ya teníamos una expresión que para determinar ahora el optimizador del problema primal en términos del valor del optimizador del problema dual, que era la función inversa de esta y gorro, de p entre y gorro por la qn, pero como y gorro ahora es 1 entre x, pues nos queda x, ¿no? Y encontramos de forma muy rápida, ocupando los resultados que se presentaron para el modelo completo, el optimizador de esta variable que nos dice la riqueza terminal. El optimizador, la riqueza terminal que nos va a optimizar la esperanza de la utilidad, es x por este cociente de nuestras probabilidades valuadas en el evento que se dé en el mercado al momento terminal. Y bueno, si nosotros tomamos estos optimizadores, pues vamos a verificar que se cumple ahí, se optimiza ahí el lagrangiano, la función primal, y se cumple nuestra restricción presupuestaria, y también de una forma que requiere un poquito más de trabajo, pero se llega a que también podemos obtener un proceso que nos dice cuál es el valor óptimo de nuestro portafolio en cada momento t. Y tiene una forma muy parecida a cómo va a terminar, a cómo va a ser el valor del portafolio al tiempo terminal, al tiempo final. El valor del portafolio óptimo en cada momento t es x con este cociente, pero ahora de estas probabilidades, lo que van a ir tomando es sí la probabilidad del evento, pero dada la información que tenemos hasta ese tiempo t. Van a ser probabilidades condicionales a las f sub t de nuestra filtración. Y bueno, para terminar con este ejemplo, retomando los factores u y d con los que nosotros habíamos dicho que puede crecer o bajar o decrecer nuestro precio inicial, pues decimos, bueno, ya sabemos cuál es la riqueza terminal óptima. En realidad, ese es el resultado de Schachermayer, el cual es muy importante. Ya nos dice cuál es el reclamo, bueno, la riqueza terminal que nos va a optimizar nuestra utilidad esperada. Ahora, una pregunta sería, ¿y cómo llegamos nosotros a esa riqueza terminal? Bueno, ese es otro trabajo que no quise dejar fuera para estos ejemplos, para concluir el ejemplo binomial, y simplemente les presento aquí la forma de la estrategia óptima. Estas variables H0 y H1 lo que nos dicen es cuánto vamos a invertir nosotros en cada momento de tiempo t
en nuestro activo sin riesgo y en nuestro activo con riesgo para nosotros poder llegar a la riqueza terminal que dijimos óptima. Y vemos que son estas expresiones, que es la riqueza terminal multiplicada por estos factores de P menos Q sobre Q y el otro, que es la diferencia, es la porción del dinero, de ese valor del portafolio, qué proporción va a ir en nuestro activo sin riesgo y cuál en nuestro activo con riesgo. Es lo que nos dicen estos factores y pues obviamente ya al ponerle valor a estos parámetros U y D y nuestra probabilidad P de que crezca o decrezca, con eso ya tenemos cuál es la estrategia, cuánto yo tengo que invertir en cada momento del tiempo en mi activo sin riesgo y cuánto en el activo con riesgo. Bueno, hay el otro ejemplo que tenía preparado es muy similar, es un caso, es el ejemplo trinomial. En este caso, pueden haber tres diferentes cosas que pasen con el precio. Puede crecer, puede decrecer o puede tener ahí un valor intermedio entre la U y la D que denotamos por M. Ya no me voy a extender más en simplemente les comento que en este caso lo que se tiene es que las medidas, la condición que tienen que cumplir las medidas de probabilidad para ser medidas martingala, se la vamos a plantear en este caso muy sencillo con un sistema de estas dos ecuaciones que están aquí al final y que su solución viene bueno, se puede expresar de varias formas. Una de las formas de expresar la solución es esta que nosotros, si vemos la desigualdad de hasta abajo, vemos que, bueno, hay una infinidad de medidas de probabilidad Q que me van a satisfacer estas condiciones, y entonces hay una infinidad de medidas que pueden ser medida martingala. La cuestión va a ser optimizar, entonces para esa medida Q, nosotros ya minimizando sobre la medida Q que vamos a tomar estos extremos del conjunto, vamos a llegar a un planteamiento análogo al que se tenía en el caso completo y llevar a cabo el proceso de la misma forma. Entonces, simplemente tenía yo aquí algunos comentarios para concluir sobre el trabajo de Schachermayer. Rapidísimo, es un enfoque que es muy general, no le piden muchas cosas al mercado financiero. Hay muchas cosas que se les puede pedir, muchas condiciones. En este enfoque que trabajaron, es muy general, entonces es un resultado muy fuerte porque aplica a mercados muy generales. Si acaso una de las condiciones muy importantes que pide es que no haya arbitraje, que bueno, eso es algo completamente comprensible que se pida en un mercado financiero. Y bueno, simplemente los trabajos sobre los que presentan los resultados Schachermayer y Kramkov son para mercados ya sobre espacios de probabilidad infinitos, y entonces vamos a ver esto como mercados continuos, en donde se complica muchísimo. Todos estos resultados que vimos, en estos casos se demuestran, por ejemplo, con elementos de álgebra lineal. Cuando ellos se van a los tiempos continuos, esos elementos de álgebra lineal se nos complican. Entonces, es un complejo todavía mucho más complejo en cuanto a la teoría, en cuanto a cómo demostrar, en cómo hacen las demostraciones. Pero bueno, la idea es esta. Entonces, yo lo que quería era compartir con ustedes de una forma que fuera tal vez comprensible para personas que no están en la línea de las finanzas matemáticas, pero un resultado de un enfoque muy poderoso porque aprovecha
el hecho de tener un problema muy complejo de optimización convexa y pasarlo, aprovechar y pasarlo a un problema dual que es mucho más fácil de resolver y para mercados muy generales, me parece algo muy importante que debería conocerse. Me extendí demasiado. Si alguien tiene alguna pregunta, eso fue todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención a todos los presentes y quedo atento a cualquier duda que tengan.